La instrumentación y el método de variable instrumental. ¿Qué es la instrumentación? La instrumentación es la forma en que se incorporan instrumentos a los procesos. Esto es un término colectivo, un término de una comunidad productiva para sensores incorporados en instrumentos de medición utilizados para indicar, medir y registrar cantidades físicas. Formando la base del control del proceso, los instrumentos continúan mejorando su capacidad, repetibilidad, precisión, confiabilidad y costo. Mientras avanza la tecnología, los costos de esos instrumentos van siendo cada vez más económicos y entonces permiten que podamos lograr una automatización mayor de procesos. A lo largo de la primera y de la segunda revolución industrial, de la innovación mecánica y la producción en masa, la instrumentación y su desarrollo fueron una tecnología clave de apoyo. Hablemos un poquito de historia de la instrumentación. Con la llegada de la mecanización, pronto se desarrollaron una necesidad de control muy básico, pero para controlar algo primero se necesita una medida. Necesito medir lo que está ocurriendo para después saber qué tipo de control debo de aplicar. Es probable que el gobernador del motor, por ejemplo, de la máquina de vapor, se pueda considerar el primer circuito cerrado en un sistema de control usando instrumentación. Esto fue inventado en 1788 por James Watt. Esta solución básica y funcional fue capaz de medir la velocidad del motor a través de la rotación de dos bolas de metal, que eran las que permitían esa medida. A medida que la máquina iba más rápido, las bolas simplemente se separarían por la fuerza centrífuga del movimiento rotatorio. Esto proporcionó una medición de velocidad directa y cuando se acopló a una válvula de control de vapor, esto controló la velocidad final del motor, regulando el flujo. Ojo, antes de esto era muy fácil que las máquinas estallaran porque no se tenía un control del vapor inyectado a las mismas para la generación de la rotación. En consecuencia, una vez que existe un mecanismo de medición, es necesario que haya estándares que permitan a todos los fabricantes desarrollar instrumentos que proporcionen lecturas repetibles, o sea, que más o menos tengan la misma, que sean equiparables, en unidades que los ingenieros entiendan, que puedan calibrarse, que sean duraderas y, por supuesto, directamente compatibles entre sí. Esto dio paso a la segunda revolución industrial, que se centró en esas áreas, en las áreas de la instrumentación y el control y la repetición de esas instrumentaciones. A medida que se mejoraba la capacidad de medir la capacidad de control, también daba saltos hacia adelante, o sea, iba evolucionando. Aparte de la velocidad que se regía automáticamente en las máquinas de vapor, el control seguía siendo una actividad muy manual. La apertura de válvulas, cierre de válvulas, dependiendo de lo que marcaba ese odómetro, o sea, el medidor de rotación. Esto estaba desarrollando sistemas de control industrial con la introducción de soluciones neumáticas, que fue el primer sistema de control, el control neumático. Los sensores primarios eléctricos se estaban desarrollando también. Estaba aplicándose una física simple, es decir, precisión, fuerza, área, y esto permitió que los medidores de Bourdon, ¿sí?, fueran reemplazados por medidores de tensión. En lugar de medir ya las vueltas y la energía, la fuerza centrífuga por la rotación, se medía tensión, se medía
flujo eléctrico a través de conductores y demás. La electrónica simple proporcionaba estabilización de temperaturas y linealización. De hecho, se redujeron las temperaturas de operación cuando empezó a desarrollarse la electrónica. Los dispositivos de temperatura tuvieron o pudieron más bien tomar entrada de una gama de termopares y proporcionar salidas lineales. Esto es, la temperatura de pronto en los termopares no viaja de manera lineal, pero se interpretaba de manera lineal. Los indicadores ahora se pueden montar de forma remota en grandes paneles, que indican, ¿sí?, o en datos que recogen y que se registran en gráficos de papel. Uno de esos gráficos eran, por ejemplo, los relojes que tenían plumas que marcaban cierto comportamiento, como los graficadores Taylor. La cuarta revolución industrial es realmente un foco en la digitalización de la industria. Acuérdense que la incorporación de la electrónica de control dio origen a la tercera revolución industrial. La cuarta ya incorpora los grandes microprocesadores incorporados a los procesos de control de los procesos industriales. Las industrias de procesos tienen sus desafíos en esta área, en la cuarta revolución industrial, al igual que aquellos que se dedican a la fabricación. El juego final debe ser una cadena de suministro completamente integrada desde las especificaciones y el orden de la materia prima, a través de una fabricación eficiente y de alta calidad hasta la entrega de los clientes de sus pedidos específicos. Esta personalización masiva, ¿sí?, reduce costos de producción en masa. Como vimos durante las revoluciones anteriores, no solo han mejorado los sensores a medida que la tecnología digital se ha hecho cargo de la tecnología analógica. La potencia de las computadoras se ha incrementado y reducido en tamaño y costo, y obviamente esto apoya al control de procesos industriales, a un control automatizado. Esto ayuda al acondicionamiento de las señales, el procesamiento y el acondicionamiento se han vuelto más efectivos cada día. El método conocido como variables instrumentales permite una estimación consistente en que las variables explicativas, ¿sí?, o covariables que explican un proceso y la variación del mismo, se correlacionan con los términos de errores de la regresión. Esto es, no todos los procesos tienen un comportamiento lineal, pero siempre se le trata de dar un tratamiento lineal y por eso se crea la regresión. Es una regresión lineal para tratar de dar ese comportamiento. En los modelos lineales hay dos requisitos principales para el uso, ¿sí?, de una cuarta en una cuarta revolución. El instrumento debe estar correlacionado con las variables explicativas endógenas, o sea, que pertenecen al sistema, que están dentro del propio sistema, condicionadas a otras variables que pueden ser exógenas, ¿sí?, no pertenecen al sistema, pero que sí pueden afectar al sistema. Entonces tenemos dos tipos de variables: las endógenas, que pertenecen al sistema, y las exógenas, que no pertenecen al sistema, pero que sí afectan al sistema desde el exterior. El instrumento no puede estar correlacionado con el término de error en la ecuación explicativa, es decir, el instrumento no puede sufrir el mismo problema que la variable original, que depende de la predicción, de predecir cómo se va a comportar cierta estructura. Tenemos dos definiciones que hay que cuidar. Covariable es una variable que posiblemente predice un resultado
bajo estudio, algo que estoy observando. Y la regresión, que es el retroceso en el transcurso del proceso o acción. O sea, eso es regresar, es la regresión. Instrumentos ciegos son aquellos que no tienen indicación visible de las variables tales como, por ejemplo, los presos, un presostato, los factores, por ejemplo, de compresión, que los termostatos, que nos permiten medir temperaturas, presiones, interruptores de presión, temperatura respectivamente, y que poseen una escala exterior con un índice de selección de la variable. Esto es, vamos a tener medidores de presión que si rebasan un cierto nivel de presión, disparan una válvula de alivio, pero no te indican el nivel en el que están. O, por ejemplo, factores de temperatura, que si una temperatura se cae más de lo que nosotros debemos o de lo que el proceso debe llevar, entonces o se abre una válvula o se cierra una válvula, pero tampoco te indica cuál es el nivel que está manejando. Son instrumentos ciegos. Trabajan válvulas de control, trabajan medidores de flujo. ¿Sí? Estos se conocen como que actúan sobre variables endógenas. ¿Qué es endógena? Que se origina en causas internas, es originada por causas internas en el proceso. Transductores. Reciben una señal de entrada, una función de una o más cantidades físicas, y la convierten en modificada o no en una señal de salida. Estos se conocen como transductores. Por ejemplo, un transductor es un relevador, un elemento primario, un transmisor, un convertidor, ¿sí? Presión de proceso a intensidad, por ejemplo, un convertidor, presión de proceso a señal neumática, etc. Un micrófono simplemente es un transductor. Traduce el golpeteo de la voz sobre una membrana y la convierte en una señal eléctrica. Es un transductor. Los elementos primarios están en contacto con las variables y utilizan o absorben energía del medio controlado para dar al sistema de medición una indicación de la respuesta de la variación de la variable controlada. El efecto producido por el elemento primario puede ser un cambio de presión, por ejemplo, un cambio de fuerza, un cambio de posición, ¿sí? Por ejemplo, el giroscopio, ¿sí? El giroscopio que tenemos en los celulares permite que tu pantalla cambie de posición. Las medidas eléctricas, etc. Por ejemplo, en los elementos primarios de temperatura, de bulbo y capilar, el efecto es la variación de la presión del fluido que los llena y que en los de temporal, por ejemplo, de temperatura más bien, se presenta una variación de la fuerza electromotriz por el incremento de la temperatura. Ejemplos tenemos ahí, un electrodo de pH que de acuerdo a la cantidad de hidróxido o de iones H, iones hidrógeno o iones OH, va a reaccionar ese electrodo para mandar una señal eléctrica indicando ese pH y que puedas tener una decisión para controlar ese flujo de un producto. Un tubo de Bourdon, por ejemplo, que nos puede medir la presión en un sistema o la temperatura, dependiendo del tipo de transductor que tenga el sistema. El transmisor capta la señal del elemento primario, que está midiendo, y la transmite a distancias en forma eléctrica, neumática, hidráulica, mecánica o ultrasónica. Existen todo tipo de señales como estas que se están mencionando.
Dependiendo de las lecturas que vayamos teniendo, de los sensores, vamos a tener ese flujo de información hacia lo que es el área de control del sistema. Los indicadores. Los indicadores disponen de un índice y de una escala graduada en la que pueden leerse el valor de la variable. Las características electromecánicas de sus sistemas móviles determinan sus comportamientos. Y las limitaciones, así como los campos de aplicación para efectuar con ellos diversas clases de mediciones. Ejemplo, un multímetro. Si tú pretendes medir en un multímetro, por decir algo, más de 700 voltios, pues lo más seguro es que lo vayas a quemar. La mayoría de los multímetros trabajan entre 200 de corriente directa y 700 de corriente alterna. No te trabajan más, ¿sí? Va a depender de esto. También, por ejemplo, si quieres medir un factor de resistencia menor o mayor a la escala permitida en el multímetro, pues lo vas a quemar, ¿sí? Entonces, son los detalles que hay que cuidar. Por ejemplo, si tú vas a medir amperaje, la mayoría de los multímetros te trabajan entre 0 y 15 amperes. Si tú quieres medir más de 15 amperes, bueno, entre 1 y 15 amperes. Si tú quieres medir más de 15 amperes, obviamente, muy probablemente ese multímetro lo vayas a quemar. Hay multímetros de mayor capacidad, pero obviamente son mucho más caros, ¿sí? Y bueno, ahí podemos ver la medición de voltaje. Pueden ser mediciones pueden ser relojes incluso que te permitan medir tiempos o presiones, o dependiendo del display a dónde esté conectado, te puede marcar diferentes lecturas. Y el multímetro, que la mayoría lo conocemos. Otros son los convertidores. Son aparatos que reciben una señal de entrada, por ejemplo neumática, por ejemplo 3 a 15 PSI, y son pascales por pulgada, sobre pulgada, o electrónicas, por ejemplo de 4 a 20 miliamperes. La mayoría de los controladores de procesos trabajan este tipo de lecturas, 4 a 20 miliamperes, procedentes de un instrumento, y porque son lecturas analógicas, ojo, por eso trabajan rangos de 4 a 20 miliamperes. Y después de modificarla, le envían, ¿sí?, la resultante de esa modificación en forma de una señal de salida estándar, que puede ser una señal de voltaje de 0 a 5 volts, por ejemplo. Y eso es lo que se envía a través de una línea o de una señal portadora. La mayor parte trabajan con señales portadoras, que son señales analógicas, que sobre ellas se montan datos digitales. O sea, trenes de bits, trenes de ceros y unos, que se montan sobre una señal analógica transportadora y se llama señal portadora. Ejemplo, un convertidor PI es una señal de entrada neumática de presión, ¿sí?, a una señal de salida electrónica, I es una intensidad eléctrica. Un convertidor IP es una señal de entrada electrónica o eléctrica y la transforma en una señal neumática para la apertura y cierre de válvulas. Otros son los controladores, que comparan las variables, la variable controlada, como puede ser presión, nivel, temperatura, flujo, con un valor deseado, y ejercen la acción correctiva de acuerdo con la desviación de esa lectura o de ese valor deseado. La variable controlada la pueden recibir directamente como controladores locales o bien indirectamente en forma de señales neumáticas, electrónicas o digitales procedentes de un transmisor. Hasta aquí.